Aquí. ¿Está bien? Buenos días. Vamos a iniciar con la lección clínica del día de hoy, que es trabajo de parto y cesárea. Vamos a comenzar primero con algunas definiciones. El trabajo de parto va a ser el conjunto de fenómenos activos y pasivos que tienen por objeto la expulsión del producto de la gestación, es decir, feto, placenta y finalmente membranas. El nacimiento lo vamos a definir como corresponde al periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares a la expulsión de la placenta, que se conoce como el alumbramiento. El borramiento es el adelgazamiento y acortamiento del cuello uterino. Vean, en la primera imagen, que es la del lado izquierdo, vean, dicen que es 0% borramiento porque normalmente tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Cuando está 100% borrado quiere decir que esa longitud es aproximadamente de 0.3, 0.5 milímetros. La dilatación va a ser la apertura progresiva del orificio cervical externo e interno, ¿no? Vean, una mujer multípara puede tener 1 centímetro y ya en el momento del periodo expulsivo la finalidad es que llegue a los 10 centímetros. Y bueno, hay que recordar que todo esto va a ser un proceso dinámico, todas las cosas suceden al mismo tiempo, tanto el borramiento como la dilatación. En la imagen de izquierda vemos como el cuello uterino no tiene borramiento ni dilatación, es decir, tiene una longitud de 3 centímetros y probablemente el orificio cervical interno esté cerrado. Conforme progresa el trabajo de parto, vean cómo la finalidad es que existe un borramiento del 100%, es decir, adelgazamiento del cuello uterino y finalmente 10 centímetros de dilatación. El parto, bueno, se va a definir como el modo de expulsión del feto y la placenta. Puede ser vía vaginal o vía cesárea. El alumbramiento va a ser la expulsión de la placenta y las membranas. La situación va a ser la relación que guarda el eje longitudinal del feto con respecto a la madre. Y puede ser una situación longitudinal, transversa, y hay controversia de la oblicua. Dicen que no es una situación pura porque prácticamente durante el trabajo de parto esta situación tiende a pasar longitudinal o transversa. Y en esto radica la importancia porque sabemos que cuál de estas va a ser una indicación de cesárea, ¿saben? La situación transversa. Bueno, con excepción de que se pueda hacer una versión, bueno, cefálica interna, pero eso es difícil. Y bueno, esto es una imagen representativa de una situación longitudinal y una situación transversa. Vean, la primera es una situación longitudinal con una presentación pélvica y la segunda es una situación longitudinal con una presentación cefálica. Dentro de la presentación la vamos a definir como la parte anatómica fetal que se va a abocar al estrecho superior, ¿ok? Y lo más importante aquí es que es capaz de llenarlo y desencadenar el trabajo de parto. Entonces existen dos tipos de presentaciones, la cefálica y la pélvica. También en esto radica la importancia de que, bueno, ¿cuál de estas va a ser una indicación de cesárea? La pélvica, ¿ok? Y aquí es una imagen representativa, vean cómo es la parte anatómica del feto que se va a abocar al estrecho superior pélvico, es capaz de llenarlo por completo y finalmente desencadena el trabajo de parto. En la presentación pélvica, bueno, también se puede conocer como presentación pélvica de vértice o occipucio, de cara, de sincipucio y finalmente de frente. La de vértice, bueno, es la más frecuente y aquí, bueno, va a estar abocada la fontanela occipital. La de cara va a ser visible la frente lo más avanzado, el sincipucio va a ser la fontanela anterior y finalmente en la frente, que es la cuarta imagen, es donde se ve la extensión del cuello. Con respecto a la presentación pélvica, bueno, existen tres, que es la completa, la franca y la incompleta. A grandes rasgos, bueno, recuerden que existen dos articulaciones, por así decirlo, la articulación de la cadera y la articulación de las extremidades. Entonces, en la presentación pélvica completa, tanto la cadera como las extremidades van a estar flexionadas, ¿ok? La segunda imagen es la franca. Vean, la cadera se encuentra flexionada y las extremidades se encuentran extendidas, ¿ok? Y la incompleta, bueno, es una combinación de ambas. Entonces una puede estar
flexionada y la otra puede estar extendida. Y la relación de esto es que la presentación pélvica es más frecuente a edades gestacionales tempranas. Conforme progresa el embarazo, la presentación o la incidencia de esta presentación pélvica va a ser mucho menor. Vean, a las 28 semanas el 24% de los embarazos van a tener una presentación pélvica, y finalmente un embarazo a término solamente tiene una incidencia del 4%. Hay unas estadísticas donde mencionan el porcentaje y la incidencia de cada una de las presentaciones. Vean, la presentación cefálica es el más frecuente, el 96.8%, la pélvica es el 2.7%, y bueno, la de cara y frente son infrecuentes afortunadamente, porque bueno, estas son presentaciones distóxicas que finalmente se tienen que interrumpir vía abdominal. Con respecto a la definición de posición, va a ser la relación de la presentación fetal respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. ¿Ok? Entonces, a partir de eso ya sabemos que es situación, presentación, posición. Entonces, después de esto tenemos que conocer lo que son las maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold va a poder definir el polo fetal que se ocupa en el fondo uterino, es decir, si es cefálico o si es pélvico. ¿Okay? La segunda maniobra va a poder definir la posición. ¿Okay? Ya habíamos dicho qué tipo de posiciones existen. Por eso puse las definiciones por orden. Derecha o izquierda. ¿Okay? Entonces, la tercera maniobra y esto les preguntan en el examen, las maniobras de Leopold. La tercera maniobra va a poder definir la presentación. ¿Qué tipos de presentaciones habíamos dicho que existen? Cefálica o pélvica. Y dentro de las pélvicas, ¿cuáles eran? Completa, incompleta y la franca. Y finalmente la cuarta maniobra va a poder definir si se encuentra encajado el producto. Para poder entender el trabajo de parto también tenemos que ver estas definiciones, que es el sinclitismo y el asinclitismo. El sinclitismo va a ser el diámetro transversal materno y la sutura sagital fetal van a poder coincidir. ¿Okay? El asinclitismo es la ubicación más cerca de la sutura sagital hacia la pubis o el sacro. Entonces, por lo tanto, va a existir qué tipo de asinclitismo. Si es hacia el pubis, va a ser un asinclitismo anterior, y si va hacia el sacro, va a ser posterior. ¿Okay? Y esta es una imagen representativa. Vean, el asinclitismo anterior, la sutura sagital se va a acercar al promontorio del sacro, que es el Niegel. Si es un asinclitismo posterior, la sutura sagital se va a acercar al pubis de Littemann. ¿Okay? Las variedades de posición va a ser la relación entre una porción en particular de la presentación, es decir, un punto toconómico al azar, con respecto a las paredes de la pelvis materna. Dentro de las presentaciones de vértice, la más frecuente, anótenlo bien, es la presentación occipito izquierda, ¿okay? En el 66%. Entonces, vean, ustedes cuando tienen una paciente en trabajo de parto van a poder ver, vamos a dividir en cuadrantes, la parte anterior, la parte posterior y finalmente a los lados transversas. Entonces va a ser occipito anterior, derecha, occipito posterior, derecha, occipito posterior, izquierda, occipito anterior, izquierda. ¿Quedó claro? Entonces, a partir de eso vamos a poder ver de qué se está tratando. Entonces, por ejemplo, aquí hay, en esta es una situación longitudinal, una presentación de vértice, y con respecto a las fontanelas, vean, la fontanela se encuentra en una posición occipito anterior, izquierda. ¿Okay? En este ejemplo, entonces es una vez más, es una situación longitudinal, una presentación de vértice, y la variedad de posición es una occipito anterior, derecha. Entonces, en el siguiente caso es, una vez más, una situación longitudinal, una presentación de vértice, y vean cómo está aquí la fontanela. Entonces, occipito, ¿qué? Posterior, izquierda, ¿ok? Y vean una vez más, aquí es una situación longitudinal, una presentación de vértice y una variedad de posición, occipito posterior, derecha, ¿ok? Dice, ya no quedaba otra. Entonces, en este vean cómo se encuentra la fontanela. Entonces, es una situación longitudinal, una presentación de vértice y una
variedad de posición, occipito ¿qué? Vean cómo está, ¿recuerdan? La primera gráfica donde vienen estos como cuadrantes que les había comentado. El OT es la occipito transversa, ¿ok? Vean aquí cómo está bien definido, si está anterior, posterior, si es derecha o izquierda, y aquí cómo quedaría entonces una situación longitudinal, presentación de vértice y una occipito transversa derecha, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con lo que es el trabajo de parto una vez que ya tienen claras estas definiciones. Entonces, bueno, el trabajo de parto es importante que exista una preparación fisiológica con base al cuello uterino y lo que se conoce como quiescencia uterina. La quiescencia uterina, bueno, va a comprender el 95% del embarazo y simplemente consiste en que exista una estabilidad del músculo liso uterino. En el respecto al cuello uterino, bueno, debe haber una remodelación denominada ablandamiento, el cual va a mantener su integridad estructural y finalmente va a permitir una madurez. Entonces, las dos cosas que nos permiten la preparación es la quiescencia y los cambios a nivel del cuello uterino. Con respecto al ablandamiento del cuello, sabemos que antes que nada tiene tres funciones. Uno, como barrera, porque va a ser mecánico contra infecciones, que es lo que se conoce como el tapón mucoso. Dos, va a permitir una competencia cérvico-uterino contra el peso creciente del útero. Y en esto radicaba la clase que vimos de insuficiencia isquímico-cervical. Y finalmente va a haber un aumento de la matriz extracelular que va a permitir una mayor distensibilidad del útero, ¿okay? Para poder prepararlo. Con respecto a la maduración del cuello uterino, sabemos que va a comenzar días o semanas previo a las contracciones. Van a haber cambios en la concentración y composición de la matriz, que habíamos dicho que era un aumento, que finalmente se va a manifestar con las fibrillas de colágeno que se van a desorganizar, van a aumentar el tamaño entre ellas y finalmente va a haber una mayor distensibilidad. Existen unas contracciones que se llaman Braxton Hicks. Normalmente se caracterizan que son impredecibles, son más frecuentes en el tercer trimestre, tienen una baja intensidad, una duración breve y lo más importante es que estas contracciones no van a producir ningún tipo de dilatación. Entonces, para poder diferenciar entre un verdadero y un falso trabajo de parto, bueno, sabemos que en el verdadero trabajo de parto las contracciones van a ser regulares en frecuencia, intensidad y duración. Normalmente hay dolor en el dorso y abdomen, van a persistir las molestias a pesar de sedación y puede ser incluso con cualquier tipo de analgésico. Y lo más importante es que estas contracciones van a producir una dilatación y borramiento. Con respecto al falso trabajo de parto, bueno, son contracciones irregulares en frecuencia, intensidad y duración. Pueden manifestarse como molestias en la porción inferior que siempre van a mejorar con algún tipo de analgésico. Lo más importante es que no van a producir dilatación. Entonces, para poder iniciar un trabajo de parto, hay unas cosas que nos van a permitir valorarlo si es una inducción o si va a ser de manera espontánea y vamos a poder predecir qué tanto éxito va a ser vía vaginal. ¿Recuerdan cómo se llama esta escala? La escala de Bishop, ¿no? Habíamos dicho que es la altura, el borramiento, la consistencia, la dilatación y posición. Y vean, mientras más borramiento haya, obviamente pues va a tener un puntaje más alto. Mientras la consistencia sea más blanda, va a tener más puntajes, y mientras más dilatación sea, va a haber mayor puntaje, y mientras mejor sea la posición, el día anterior, va a tener también mayor puntaje. Para poder predecir que una paciente va a tener un éxito en el trabajo de parto, debe haber un Bishop de por lo menos 6 puntos. Entonces, en su caso clínico ustedes se van a fijar estas cosas. Van a ver si el caso clínico, la altura de la presentación va a estar abocado, si ya hay borramiento, si les manifiestan que hay una consistencia, si hay una dilatación o hay una posición. Y ustedes van a hacer los cálculos. Si les dan 5 a 6 puntos, entonces ustedes saben que la mejor vía de interrupción va a ser vía vaginal. Si desde un principio les mencionan que la paciente, la presentación se encuentra libre, no hay borramiento, no hay dilatación, tiene una consistencia firme, la posición está posterior, ustedes van a predecir que tiene un cervix desfavorable y la mejor vía de interrupción va a ser la cesárea. Entonces vamos a iniciar ya con el trabajo de parto. Bueno, lo vamos a dividir primero en periodos. El primer periodo se va a llamar borramiento y dilatación.
este periodo se va a dividir en dos fases: la fase latente, que también se conoce como preparatorio, y finalmente la fase activa, que es en donde se produce la dilatación. Entonces, en esta primera gráfica vemos, como dice, el primer periodo, borramiento y dilatación. Por una parte vemos la dilatación y dicen es lo que es el descenso. Entonces vemos que el primero se va a dividir en la parte preparatoria que había comentado y finalmente la dilatación. Conforme pasa el tiempo, la finalidad de esto es que aumente la dilatación, que es la línea roja, y el descenso, bueno, que exista un descenso, que es la línea negra, como va bajando. Entonces, en el primer periodo, que habíamos dicho que era borramiento y dilatación, en la primera fase, que es preparatoria o fase latente, existe poca dilatación, y esto es debido a una modificación del tejido conectivo. Lo más importante aquí es que la analgesia y la sedación son capaces de detener el trabajo de parto. Entonces, por eso no es recomendado realizar el bloqueo peridural en pacientes que estén en fase latente. Entonces, va a iniciar con la percepción de contracciones regulares, va a terminar aquí a los 4 centímetros de dilatación. La importancia va a radicar en la comprensión de la duración del trabajo de parto. Entonces, lo normal, digamos, o más bien, el patrón que es lo máximo que podemos esperar en una mujer nulípara, ¿saben cuánto es? Una fase latente prolongada, que es lo que conoce, 20 horas, ¿ok? Y en la multípara es 14 horas. Con respecto a la fase activa, bueno, sabemos que aquí se va a caracterizar por una rápida dilatación. Aquí no se va a alterar la sedación o la analgesia. Por lo tanto, está recomendado realizar el bloqueo peridural cuando la paciente está en fase activa, es decir, cuando inicia los 4 centímetros. Esta fase activa se va a dividir en 3 fases, que es la fase de aceleración, la fase de máxima pendiente y finalmente la fase de desaceleración. Una vez más, lo más importante aquí es que no es modificable por sedación o analgesia. Entonces, si en algún momento en el caso clínico les preguntan en qué momento es mejor bloquear a la paciente o darle sedación, entonces sería en una fase activa, es decir, que por lo menos tenga 4 centímetros. Por otro lado, hay distractores en los casos clínicos donde les pueden mencionar: la paciente tiene contracciones regulares en frecuencia, intensidad y duración, tiene 2 centímetros, tiene dolor. Lo recomendado es aquí, bueno, la mujer sigue en una fase latente, entonces todavía no se puede dar analgesia, y lo recomendado, vamos a ver qué es, que continúe de manera espontánea. Entonces, en la gráfica vemos una vez más del lado izquierdo la dilatación en centímetros y las dos fases, la fase latente, fase activa. Fase latente habíamos dicho que es cuando llegan los 3-4 centímetros. Fase activa es a partir de los 4 centímetros y las 3 subfases: la de aceleración, la de máxima aceleración y finalmente la de desaceleración. Entonces, ahora empieza el segundo periodo. Entonces, recuerden, el primer periodo es borramiento y dilatación. Se divide en fases: fase latente y fase activa. La fase activa se dividía en 3 subfases, que era la fase de ¿cuál? Fase de aceleración, máxima aceleración o máxima pendiente y finalmente desaceleración. Segundo periodo es el periodo expulsivo. Va a iniciar con la dilatación y borramiento completo, ¿ok? Y vean, normalmente en las mujeres nulíparas puede durar 50 minutos. Ese es el promedio. En las mujeres multíparas son 20 minutos, ¿ok? Pero esto solamente es el promedio. Vamos a hablar un poquito más adelante en la plática cuáles son las distocias durante el trabajo de parto, lo que conocen como falta de progresión del trabajo de parto, detención del descenso o de la dilatación. Finalmente, el segundo periodo va a concluir con el término del nacimiento del feto. Una gráfica donde vemos el segundo periodo expulsivo. Habíamos dicho otra vez 2 periodos, ¿no? El primer periodo, borramiento y dilatación, fase latente, fase activa, fase máxima aceleración, fase de aceleración, fase máxima aceleración, fase de desaceleración y segundo estadio, periodo expulsivo. El tercer periodo va a ser el periodo de alumbramiento. El promedio es que dure de 5 a 30 minutos y aquí lo que habíamos dicho es que solamente es el tiempo que tarda en salir la placenta con la membrana. Recuerdan que aquí había algunas patologías.
¿Recuerdan cuáles habíamos comentado? ¿A dónde se va a manifestar? De las patologías que hemos visto anteriormente, les había dicho que hay una que se manifiesta justo en el tercer periodo. ¿Cuál? El acretismo placentario. Aquí es donde se manifiesta en una falta de expulsión de la placenta, una falta de alumbramiento. Aquí el periodo es muchísimo mayor, entonces es lo que habíamos dicho de la placenta acreta, increta o percreta. Vamos a ver lo que son los mecanismos del trabajo de parto. Lo primero que pasa es un encajamiento, es decir, el diámetro biparietal va a pasar a través del estrecho superior. Finalmente se va a producir un descenso por presión del líquido amniótico, contracciones y pujo. Entonces es encajamiento, descenso. Con respecto al descenso, ustedes tienen que conocer lo que son los planos de Hodge. Entonces sabemos que existen 4 planos. El primer plano va a ser desde el promontorio al borde superior del pubis. ¿Ven cómo va esa línea? Promontorio, borde superior del pubis. La segunda línea va a ir de la cara anterior de la segunda vértebra hacia el borde inferior del pubis. El tercer plano va a ir a nivel de las espinas ciáticas y finalmente el cuarto plano a nivel del borde del coxis. Entonces eso anótenlo, porque muchas veces les llegan a preguntar. La paciente está en el primer plano de Hodge, en el segundo plano de Hodge, y en esto radica el encajamiento y el descenso. Entonces, primer plano, una línea imaginaria desde el promontorio al borde superior de la pubis. Segunda línea, el segundo plano va a ser una línea imaginaria desde la cara anterior de la segunda vértebra al borde inferior del pubis. El tercer plano, una línea imaginaria a nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano, el borde del coxis. Entonces es encajamiento, descenso, y ya vimos que tiene que pasar por los planos de Hodge, y ahora viene flexión. Y bueno, consiste al encontrar resistencia con el cuello uterino, el feto tiende a flexionarse. El cuarto es rotación interna. El occipucio se va a desplazar hacia la sínfisis del pubis. ¿Ven? La extensión va a suceder cuando el bebé llega a la curvatura de Carus y prácticamente que es al nivel de la vulva. La rotación externa, bueno, simplemente consiste en una restitución y va a llevar el diámetro bicromial en paralelo al diámetro anteroposterior materno. Entonces, ¿cuántos llevamos? El primero encajamiento, después descenso, después flexión, después rotación interna, después rotación externa, después expulsión, aparición del hombro anterior bajo, seguido del posterior y resto del cuerpo, y es lo que ustedes aquí hacen estas maniobras. ¿Recuerdan? Cuando están haciendo el bebé liberan el hombro. ¿Recuerdan que el hombro liberan primero? El hombro anterior y finalmente el hombro posterior. Entonces, repítenme todas las fases. Entonces, los mecanismos del trabajo de parto es encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, rotación externa y expulsión, ¿ok? Entonces traten de hacer mnemotecnias para que no se les olviden. Ahora vamos a iniciar con las distocias del trabajo de parto. La primera distocia que pueden encontrar es en la fase latente prolongada. Lo vamos a definir en mujeres nulíparas, una duración de más de 20 horas. En mujeres multíparas va a tener una duración de más de 14 horas. Y esto normalmente son por dos cosas. Una es un tejido grueso sin adecuada modificación, y esto es, créanme que puede llegar a suceder en mujeres que tienen el antecedente de un cerclaje. Ven que estas pacientes tienen algún tipo de insuficiencia ísmico-cervical. Una vez que ustedes colocan el cerclaje, al retirarlo el cervix es muy fibroso. Entonces, a pesar de que ustedes coloquen cualquier tipo de prostaglandina, va a ser difícil que llegue a tener algún tipo de modificación al principio. Y dos, uno de los errores es la sedación excesiva, cuando ustedes realizan el bloqueo antes de que llegue a la fase activa. Entonces, ¿cómo se define fase latente prolongada? En nulíparas, más de 20 horas, y en multíparas, más de 14. Los dos principales patologías, por así decirlo, ¿cuáles son? La sedación excesiva y el tejido grueso sin adecuada modificación.
Con respecto a las distocias por trastorno de retraso y detención, existen dos procesos, habíamos dicho la dilatación y el descenso. Entonces, estos trastornos en el retraso y detención, primero lo vamos a ver en la dilatación. Puede ser ya sea una velocidad baja, que es lo que se conoce como retraso, o finalmente una detención en la dilatación. Vamos a definir como baja en mujeres nulíparas cuando hay una dilatación menor a 1.2 centímetros. En mujeres multíparas cuando hay una dilatación menor a 1.5 centímetros. 2. Detención va a ser cuando existen 2 horas sin dilatación. Entonces, a partir de esto ustedes ya van a poder empezar a hacer los diagnósticos si van a dar un trabajo de parto o si ya van a tener que interrumpir vía abdominal. En los casos clínicos así les van a mencionar una mujer nulípara que estuvo en un trabajo, ha estado durante el trabajo de parto, digamos 10 horas, en el que llega a la fase activa y persiste durante 2 horas, 3 horas con 4 centímetros. Entonces, ¿cuál es su siguiente conducta? Entonces, vean, ustedes saben que por lo menos la nulípara debe dilatar 1.2 centímetros y las multíparas 1.5 centímetros. Con respecto al descenso, bueno, vean, también puede ser por un retraso o bien por una detención. Sabemos que en las mujeres nulíparas tienen que haber por lo menos un descenso de 1 centímetro por hora, ¿ok? En las multíparas tiene que haber por lo menos 2 centímetros por hora. Cuando hay menor a esto se conoce como velocidad baja. Ahora, cuando las mujeres están bloqueadas, por lo menos entonces tenemos que esperar 1 hora más. Es decir, en las mujeres nulíparas tienen que ser 2 centímetros hora y en las multíparas tienen que ser por lo menos 3 centímetros hora. Con respecto a lo que se llama detención, bueno, sabemos que si la mujer pasa durante 1 hora sin ningún tipo de descenso, entonces se conoce como un trastorno de detención en el descenso. Entonces, a partir de esto ustedes ya saben las principales distocias. Habíamos dicho que baja velocidad, que es retraso, o detención. Puede ser en dilatación o en descenso. ¿Quedó claro? Entonces aquí les puse un cuadro resumido donde viene características del trabajo de parto y menciona una fase latente prolongada. Habíamos dicho que en nulíparas era mayor a 20 horas. En multíparas era mayor a 14 horas. Entonces el tratamiento aquí recomendado va a ser reposo en cama. Es decir, ustedes les van a mandar a la paciente al hogar y así les dice la guía de práctica clínica. Una paciente que está durante un trabajo de parto en fase latente, ¿cuál es la siguiente conducta? Mandarla a su casa, mandarla a caminar y que vuelva a regresar para valorarla en un par de horas. El tratamiento excepcional sería oxitocina o cesárea. La oxitocina solamente es cuando tenemos algún tipo de Bishop favorable. Y cesárea, bueno, habíamos dicho si existe algún tipo de distocia en la presentación. Con respecto a la detención, habíamos dicho que puede ser en la dilatación o en el descenso. En la dilatación en mujeres nulíparas esperamos que por lo menos dilatara 1.2 centímetros, ¿recuerdan? Entonces, si hay menos de 1.2 centímetros es una baja velocidad. Si es en multíparas menos de 1.5, baja velocidad. Entonces, el tratamiento preferido aquí también va a ser observación y igual, tratamiento excepcional, cesárea o por desproporción cefalopélvica. Con respecto al descenso, les había comentado que con las mujeres nulíparas esperaríamos que existiera por lo menos 1 centímetro hora. Cuando es bloqueo, ¿cuánto pasa? A 2. Cuando son multíparas, son 2 centímetros hora. Y cuando tiene bloqueo aumenta a 1, serían 3. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les menciona la guía de práctica clínica? Les dice, con respecto a la vigilancia es, la paciente durante el trabajo de parto debe ser monitorizada a base de partogramas. En los partogramas lo que vamos a ver son, uno es el borramiento, la dilatación, los planos de Hodge, ¿ok? A partir de los planos de Hodge vamos a poder ver si la paciente está teniendo un descenso, si tiene una baja velocidad o si tiene una detención. También vamos a evaluar, habíamos dicho la dilatación, exactamente lo mismo, baja velocidad o detención. La guía de práctica clínica les menciona
que es importante realizar una auscultación intermitente con Doppler o estetoscopio. Pero lo más importante aquí es que durante el segundo periodo, que ¿cuál era? El periodo expulsivo, es decir, cuando la mujer tiene 10 centímetros hasta que llega a nacer el bebé, debe de ser monitorizado cada 30 minutos y cada 15 minutos. ¿Ok? Entonces, durante el trabajo de parto debe ser cada 30 y cuando llega al periodo expulsivo debe ser cada 15 minutos. Entonces, vean, esto es importante. Entonces, cuando vean su caso clínico donde la paciente tiene un periodo expulsivo, le dicen cuál es su siguiente conducta, la guía de práctica clínica les dice que debe de estar monitorizada la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos. Bueno, recomendaciones. Les mencionan que no se debe realizar de rutina la amiotomía. 2. Con una fase latente prolongada, no realizar amiotomía hasta llegar a la fase activa. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo, porque si no van a producir una detención en la dilatación. Con respecto a las recomendaciones intraparto, 1. Está contraindicada la maniobra de Christelle. ¿Recuerdan cuál es? Es en la que el anestesiólogo se sube al fondo uterino y hace presión. ¿Por qué está contraindicado? Puede causar una ruptura uterina. Vamos a tener una clase de puerperio patológico y ahí va a venir también. Entonces, ahora, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo a una ruptura uterina? Antecedentes de cesáreas, antecedentes de miomectomías, antecedentes de... Así es. Ahora, otra cosa es usar la maniobra de protección del periné y control de la salida de la cabeza del feto. ¿Cómo se llama esta maniobra? La Ritgen modificada. Eso está recomendado por la guía de práctica clínica. Y finalmente les mencionan realizar la episiotomía de forma selectiva. ¿Okay? Entonces, si en el caso clínico les dicen a todas las pacientes se le tiene que realizar una episiotomía, pues no, la guía de práctica clínica les dice que tiene que ser de forma selectiva. Es decir, si ustedes tienen un fondo uterino mayor a lo esperado, si la paciente es diabética, tienen sospechas de que venga un producto macrosómico, si a lo mejor hay algún tipo de distosia en la presentación, entonces aquí sí estaría indicado realizar una episiotomía. Si es una mujer, digamos, multípara, viene una presentación cefálica, ya está en un cuarto plano, entonces no estaría indicado realizar la episiotomía. 4. Todas las recomendaciones de la guía de práctica clínica les mencionan durante el posparto. Dice que debe haber una administración de 10 unidades de oxitocina intramuscular inmediatamente posterior al nacimiento. ¿Ok? Entonces, si les preguntan cuál es una de las medidas preventivas para hemorragia obstétrica, bueno, va a ser el uso de oxitocina a 10 unidades intramuscular. 3. Se debe realizar un examen minucioso de la placenta con la finalidad de no dejar membranas. Vamos a ver que en la o restos placentarios, en la clase de hemorragia obstétrica, ¿cuál es la principal causa de hemorragia obstétrica? Los restos placentarios. ¿Okay? Y bueno, otra cosa que es nueva también, que reiteran mucho en la guía de práctica clínica, es que el recién nacido y su madre deben de permanecer juntos. ¿Ok? ¿Quedó claro así lo que es el trabajo de parto? Ahora viene lo que es difícil, la cesárea. Entonces, brevemente vamos a resumir el trabajo de parto. Entonces se iban a dividir primero en periodos. ¿Okay? El primer periodo se llamaba borramiento y dilatación. El segundo periodo, expulsión. El tercer periodo, alumbramiento. El primer periodo, que es el borramiento y la dilatación, se dividía en fases: fase latente y fase activa. La fase activa se dividía en 3 subfases, que era la fase de aceleración, ¿qué más? Máxima aceleración y desaceleración. Como dice su nombre, ¿en cuál va a haber mayor dilatación? En la fase de máxima aceleración. ¿Ok? En el periodo expulsivo ya habíamos dicho que involucra desde que existan 10 centímetros hasta que nazca el feto. Y el periodo de alumbramiento es el tiempo que tarda en salir la placenta y las membranas. Una fase latente prolongada en mujeres nulíparas era mayor a 20, en multíparas era mayor a 14. ¿Qué va a pasar si en el caso clínico les mencionan que tienen una paciente que tiene, recuerden, fase latente es hasta 3-4 centímetros, que tiene 2-3 centímetros y ha estado así
Una nulípara que tiene 2-3 centímetros y ha estado así 16 horas. ¿Cuál es su siguiente conducta? Mandar la casa, ¿ok? Todavía. No tienen que ser invasivos, es una fase latente y la guía de práctica clínica les dice que deben dejarlo. Ahora bien, existen, habíamos dicho, distocias que eran retraso en la detención o baja velocidad, en dilatación y descenso, ¿ok? ¿Cómo vamos a definir en dilatación? En mujeres nulíparas menor a 1.2, en multíparas 1.5. Con respecto al descenso, aquí ya tiene que ver guarda una relación directa con el bloqueo peridural, ¿están de acuerdo? Entonces, en nulíparas, ¿cuánto es lo que esperaríamos sin bloqueo? Nulíparas. Con bloqueo se agrega 1 hora. ¿Okay? Y en multíparas 2 y 1. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar ya con... Sí. ¿Hay algún tipo de servicio que recomiendas la ayuda? No, no les recomiendan una especial. Nada más dicen que debe ser de manera selectiva. La diferencia de una y otra es que, bueno, ¿cuál tiene menos complicaciones? ¿La episiotomía media lateral o la episiotomía media? La episiotomía media lateral derecha tiene menos complicaciones. Normalmente las episiotomías medias tienden a irse hacia los esfínteres, ¿ok? Sin embargo, con respecto a la morbilidad, es decir, las secuelas, tienen mayores complicaciones las episios medias laterales, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay mayor dolor, hay dispareunia, llegan a tener mayor sangrado, ¿ok? Entonces, bien, tienen que valorar si el perineo es amplio y ver cuál de las dos se hace, ¿ok? Pero no recomiendan una en especial. Entonces, como la cesárea como introducción, bueno, va a ser un nacimiento del feto a través de las incisiones en las paredes abdominales y uterinas. Bien, la historia de la cesárea fue a partir de Julio César, que nació así 100 años antes de Cristo. Lo conocían como Lex Regia y Kaiserkind. Y la edad media del latín sale caedare, que significa cortar. Con respecto a la epidemiología, sabemos que entre 1970 y 2007 las tasas de cesárea en Estados Unidos y por lo siguiente en México se ha elevado del 4.5 al 31%, vean, de manera exponencial, prácticamente 7 veces. ¿Recuerdan con qué guardaba una relación directa este incremento en la incidencia de cesáreas que les había comentado? ¿Qué complicaciones vamos a tener en los embarazos consiguientes? De las más importantes que habíamos dicho. ¿Recuerdan las causas de hemorragia del tercer trimestre que les dije? Uno de los principales factores de riesgo para placenta previa y para cretismo placentario era el antecedente de las cesáreas, que guardaba una relación directa con el número de ellas. Entonces, vean, si se han incrementado de 7 a 8 veces el número de cesáreas, quiere decir que pues estas anomalías placentarias también se han incrementado en ese número. Ahora, con respecto de México, bueno, menciona, la OMS recomienda una porción de cesáreas necesarias entre el 10 al 15%. Vean, entonces quiere decir que de todos los trabajos de partos que existen, solamente un 10 al 15% van a tener una indicación de cesárea. La norma oficial mexicana, y eso anótenlo bien, dice que establece un máximo del 15% en hospitales del segundo nivel de atención y 20% en hospitales de tercer nivel. ¿Por qué se les ocurre que en tercer nivel es mayor, toleran un mayor porcentaje? Porque normalmente a estos hospitales llegan pacientes complicados, es decir, les he dicho, todas las placentas previas, todas las placentas con acretismo, todas las complicaciones, por ejemplo, los anclajes, etcétera, tienen que referirse a un segundo o tercer nivel. Entonces, por eso, obviamente, el número de cesáreas va a ser mayor. ¿Y eso tenemos que estar realmente? Esto no es real. Normalmente está, por ejemplo, en los institutos es más o menos un 50%, 40-50%. Hay lugares en el IMSS que la tasa de cesárea es más como un 70-80%. Así es. Esto es lo esperado para que no existan complicaciones. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, que es de los más grandes que existen a nivel República Mexicana, la tasa de cesárea está sobre el 40% más o menos. Recuerden, bueno, se puede escuchar demasiado alto, pero recuerden que ahí llegan las
mayores complicaciones, ¿no? Antecedentes de cesáreas iterativas, es decir, 4 o 5 cesáreas, placentas previas, secretismos. Entonces, normalmente también en estos institutos no aceptan cualquier mujer, o sea, no aceptan a las mujeres con un control prenatal adecuado, que no tienen factores de riesgo. Entonces, por eso también las tasas se disparan mucho. Pero en hospitales del segundo y tercer nivel sí, definitivamente es un 50% por lo menos. Mencionan que el 30% fue en el año 2000 y se incrementó 45.1 en 2 años. Vean, se aumentó prácticamente 15%. Eso es muchísimo. Y vean, estas son las principales vías de nacimiento. Vean, cesárea como era 20, como era 37, como era 45, y como el porcentaje de partos ha disminuido poco a poco. En 12 años ha aumentado prácticamente 15 puntos. Entonces, en comparación con los hospitales privados y públicos del 2000 al 2012, dicen que en México en el hospital privado existió un aumento del 43.4 a prácticamente el 70%. Del hospital público incrementó del 30 al 40.9%. Vean otra vez. Qué interesante esto. Entonces, per se, por eso van a existir mayores alteraciones en las anomalías de la placenta. Con respecto a las entidades federativas también existió diferencia. Mencionan que en el año 2000 en Nuevo León era el 38.7, Baja California 35.5 y en el resto de las entidades eran de 20 al 35. Vean ahora como en el 2012 de las 32 entidades se encuentran en un rango del 40 al 57%. Si les preguntan cuál ha sido el mayor número de tasas de cesáreas, ha sido Colima con el 57%. La Ciudad de México está en el segundo lugar con 57.3. ¿Y a qué se debe que han aumentado esta tasa de cesáreas? Bueno, uno es la disminución de paridad, la edad materna avanzada, pues la vigilancia fetal intraparto. ¿Por qué? Porque ahorita como ya están monitorizadas las pacientes todo el momento, cuando llegan a ver algún tipo de desaceleración o se llega a malinterpretar inadecuadamente, entonces la quieren meter a cesárea de urgencia. Una presentación pélvica, porque hoy desgraciadamente ya no hay tanta práctica en estas atenciones del trabajo de parto. Disminución del parto instrumentado también, ya no se están formando médicos que se usan instrumentos. Aumento de inducciones con misoprostol, oxitocina, la obesidad también, las cesáreas selectivas y bueno, los embarazos patológicos que han sido arrastrados por los antecedentes de cesáreas. Vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones. Entonces hay indicaciones fetales, materno-fetales y maternas. Dentro de las indicaciones fetales está el estado fetal no tranquilizador, que es lo que anteriormente se conocía como sufrimiento fetal. En estos entra, por ejemplo, la bradicardia, la taquicardia, ¿okay? Las desaceleraciones prolongadas recurrentes. 2. La presentación pélvica. 3. Un peso menor a 1500. Les había dicho qué pasa cuando el bebé pesa menos de 1500. Tiene mayor riesgo a algún tipo de hemorragia periventricular, parenquimatosa, ¿ok? Cuando hay virus herpes activo, ¿ok? Cuando existe algún tipo de anomalía congénita. Esas básicamente son las fetales. Ahora vamos por las maternas, que son tumores malignos y benignos. 2. Condilomas vulvares que obstruyen el canal del parto. Cuando hay un cerclaje abdominal, como la clase que les había mencionado. Cuando hay una colporrafia vaginal previa. Cuando existe un embarazo gemelar unido, que ¿cómo se llaman? Siameses, ¿ok? ¿Qué tipo de cigosidad tienen ellos? Recuerden la clase, monocigotos, ¿no? ¿Cuándo se hacía la división? Después de los 14, 15 días, ¿ok? Y aquí falta una materno que es también el antecedente de una, ¿qué pasa en el ojo? Les había comentado, desprendimiento de retina. Entonces, si la paciente tiene el antecedente de un desprendimiento de retina, es una indicación absoluta de cesárea. Ahora ya vienen las que combinamos, maternos y fetales. La desproporción cefalopélvica, ya sea por partes óseas o por partes blandas, y quiere decir partes óseas, por ejemplo, algún tipo de estrecho inferior disminuido. 2. Faltas de progresión del trabajo de parto, que es lo que se había comentado, que puede ser ya sea baja velocidad o de tensión, ¿ok? Desprendimiento de placenta y finalmente placenta previa. ¿Quedó claro?
Entonces vamos a ver qué dice la guía de práctica clínica en lo que es respecto a la operación cesárea que fue en el 2009. En México mencionan algunas indicaciones absolutas y anoten bien: cesárea iterativa, que es el antecedente de 2 cesáreas; presentación pélvica, sin duda alguna; una restricción del crecimiento intrauterino. Vean qué interesante, hay literatura que a nivel internacional dicen que estas pacientes que tienen restricción les pueden dar una prueba de trabajo de parto. Si durante la prueba de trabajo de parto ven que están presentando un estado fetal no tranquilizador, entonces se interrumpiría vía abdominal, pero no, la guía de práctica clínica aquí les dice que toda restricción del crecimiento intrauterino es una indicación absoluta para realizar una cesárea. 4. Un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, no hay duda. ¿Okay? 5. Placenta previa. 6. Una inserción baja de placenta, que es otra modalidad de la placenta previa. Una incisión uterina corporal previa. ¿Okay? Recuerden que el útero se divide a grandes rasgos, la parte de arriba, que es el fondo, y la parte de abajo, bueno, fondo, cuerpo, y lo que es el segmento, ¿okay? Y el cuello. Cuando está la incisión en la parte corporal, tiene un mayor riesgo de ruptura en los embarazos consiguientes. ¿Okay? ¿En qué tipo de pacientes ustedes realizarían una incisión uterina corporal? Hay dos pacientes que les he comentado a lo largo de las lecciones. Recuerdan que les dije que ¿qué va a pasar en la placenta previa? La placenta iba a estar insertada baja, ¿están de acuerdo? En segmento. Entonces ustedes tenían que hacer las incisiones en cuerpo o en fondo. ¿Recuerdan eso? Y 2, les había dicho, en los embarazos pretérminos todavía no está formado el segmento uterino. Entonces normalmente ahí las incisiones son a nivel del cuerpo. La presentación de cara, que ya lo vimos. Prolapso de cordón, dígame 2 factores de riesgo para tener prolapso de cordón. El polidramnios es uno, y el otro, una ruptura de membrana súbita, un embarazo múltiple. La hidrocefalia, pues porque va a haber una desproporción cefalopálvica, pues de partes óseas con respecto al bebé. Los gemelos unidos, que son los siameses. Una infección materna de transmisión vertical, como por ejemplo el VIH. 4 embarazos pretérmino, ya hemos dicho, de 1500 gramos. Y finalmente condilomas que van a obstruir el canal del parto. Vean, dice condilomas vulvares grandes, ¿ok? No nada más se trata de condilomas. Entonces, ¿quedaron claras cuáles son las indicaciones absolutas de la guía de práctica clínica con respecto a cesárea? ¿Sí? ¿Ya las anotaron? Bueno, existen otras indicaciones que se llaman primarias e indicaciones que se llaman de repetición. Las indicaciones primarias, bueno, puede ser, por ejemplo, una distosia ya sea en la presentación, o bien por una detención en la dilatación, o bien una baja velocidad. Un estado fetal no tranquilizador, que les había dicho bradicardia, taquicardias, desaceleraciones, etc. Una presentación anómala, como por ejemplo la de cara, o bien una pélvica, o un intento fallido de la aplicación de los forceps. Ahora, con respecto a las de repetición, sin intento de esto cuando ustedes vean la palabra VBAC, quiere decir que son pacientes que tuvieron el antecedente de una cesárea y están sometidas a un trabajo de parto. Vean, 82%. Cuando es fallida es el 17%. Y bueno, de repetición cuando es un intento fallido de aplicación de forceps. Con respecto a las complicaciones, bueno, la tasa de mortalidad asociada a una cesárea es de 20 por cada 100.000 nacimientos, y las principales complicaciones van a ser una morbilidad infecciosa, hemorragia y finalmente un riesgo de transfusión sanguínea, que con ello va a llevar, por ejemplo, reacciones inmunológicas o bien también algún tipo de infección. Y vean, en el mapa mundi, vean cuál es el porcentaje de las complicaciones en cada una de las cesáreas. Normalmente en los países de primer mundo tienen un riesgo bajo, es decir, menos de 100, pero bueno, por ejemplo en África tiene uno de los mayores riesgos, que es decir, de cada 550 cesáreas una se va a complicar, es altísimo. Vamos a hablar ahora sobre los diferentes tipos de técnica que existen. Lo más importante primero es la incisión en piel.
Puede ser vertical, que se llama infraumbilical, y finalmente la transversa, que normalmente la transversa es la que tiene el nombre de Pfannenstiel. Cada una va a tener diferentes tipos de indicaciones. ¿Recuerdan dónde les había dicho que tiene que ser una incisión en piel tipo vertical? Hubo una clase que les mencioné, que les dije, estas pacientes tienen que tener una incisión en piel vertical. Porque ahí díganme 3 indicaciones. Uno les había dicho, porque tienen que revisar el hígado, ¿recuerdan? Porque podía haber una inflamación de la cápsula de Gleason. ¿En cuál era? En el síndrome de HELLP. Otra. Recuerdan que les había comentado en el acretismo placentario, porque no sabemos qué tipo de invasión tiene. Si es por ejemplo una placenta pércrita y va a estar tomado vejiga o va a estar tomado intestino, necesitamos una buena exposición. Entonces aquí también estaría indicada una incisión vertical. ¿En qué otra? Una placenta previa también. Y bueno, las incisiones transversas no hay duda. Dentro de las incisiones en piel, bueno, habíamos dicho, verticales se conocen como media vertical o paramedia. La única diferencia de la par media es que normalmente tiene que ser a 2 centímetros, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de la línea media. Dentro de las incisiones horizontales está la Pfannenstiel, que es la más usada, la Maillard, la Czerny y la Joel-Cohen, que ahorita vamos a ir hablando de cada una de ellas. Entonces aquí es una imagen representativa de una incisión media. Vean la Pfannenstiel como está prácticamente a 2 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis. La Joel-Cohen, que va a estar prácticamente a unos 5 centímetros o 2 centímetros arriba de la Pfannenstiel, y la Maillard, que va a estar 3 centímetros arriba de la Pfannenstiel. Entonces estas son las incisiones que normalmente usamos. Y bueno, por ejemplo, si es un embarazo sin complicaciones, se usa una Pfannenstiel. Si son embarazos de alto riesgo, son las que se usan medias. Y la Maillard y la Joel-Cohen normalmente nosotros las reservamos para pacientes que se necesita una mayor exposición, pero sin llegar a ser una incisión media. Entonces, ¿cuál es la mejor incisión en piel? Bueno, va a ser la que el cirujano sea la más rápida de hacer, la que tenga menor pérdida sanguínea, donde existe una facilidad de extensión, es decir, alrededor del ombligo. Se va a ver favorecida por las diástasis de los rectos abdominales, y la longitud va a depender del peso fetal calculado. Entonces recuerden, el mayor tiempo tiene que ser durante la piel. La diferencia en manos experimentadas es de 30 a 60 segundos. Tienen que tener también cosas, incluir los valores cosméticos, deben de saber cuál es la que tiene menos dolor, cuál va a tener menos riesgo de hernias postquirúrgicas y cuál va a tener menor incidencia de dehiscencias. Y vean, esta es la horizontal. Entonces, si nosotros realizamos una horizontal, pues sabemos que vamos a tener un poquito más de tiempo, pero va a tener mejores efectos cosméticos, va a haber menos dolor y va a tener menos riesgo de hernias postquirúrgicas. Entonces, si en un caso clínico les preguntan, ¿esta paciente es obesa o qué tipo de incisión es la recomendada para que tenga menos riesgos de hernias postquirúrgicas? ¿Cuál sería? La horizontal, Bueno, con respecto a la incisión Pfannenstiel, sabemos que es una incisión curvilínea, vean que está aquí. Normalmente se tiene que hacer en pacientes que no tengan obesidad, son 3 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis y tiene una longitud promedio de 15 centímetros. La incisión Maillard sabemos que es la más rápida, va a permitir mayor visualización pélvica lateral y media abdominal, va a requerir menor disección y retracción de la pared abdominal. Es un mejor abordaje en la siguiente cesárea, porque no se disecaron, no va a haber tanta fibrosis, y está recomendado en mujeres obesas con cicatrización previa. Este tipo de incisiones también se puede usar, por ejemplo, en embarazos múltiples, donde va a haber el útero va a ser más grande, las incisiones van a ser mayores, necesitas más espacio para maniobrar. Entonces aquí está indicada una Maillard o bien una Czerny, que vamos a ver también más adelante. La Maillard va a ser 5 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis, va a evitar el panículo adiposo, va a tener una longitud promedio de 18 a 19 centímetros, vean, mucho más grande. Aquí una de las desventajas es que nos vamos a encontrar 3 vasos epigástricos superficiales y por lo tanto va a haber mayor sangrado.
La Czerny simplemente es una modificación de la incisión Maillard. Van a ser 5 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis y también va a tener una longitud promedio de 18 a 19 centímetros. La Joel-Cohen, vean aquí va cada una de ellas. La Joel-Cohen, una de las cosas importantes es la disección Roma, es decir, no usamos bisturí, prácticamente todo es con los dedos. Por lo tanto va a haber menor lesión vascular, va a haber menor sangrado operatorio y finalmente va a haber menor incidencia de hematomas. Aquí va a tener una longitud promedia de 10 centímetros. Entonces realmente si les preguntan qué tipo de incisión vertical es la mejor de todas, sin duda alguna es la Joel-Cohen. Entonces bueno, recuerden que los metaanálisis habíamos dicho que son estudios que son los que tienen mayor evidencia científica y les mencionan que cuáles van a ser las ventajas entre la Joel-Cohen, que les había dicho que era la mejor, con respecto a la Fanny Steele. Dicen que la Joel-Cohen va a haber menor fiebre, pues porque va a haber una disección Roma, va a haber menor respuesta inflamatoria al trauma, menor dolor, se va a necesitar menor analgesia, menor tiempo quirúrgico y menor estancia hospitalaria. Las incisiones en piel pueden ser ya sea por bisturí o electrocauterio y finalmente una vez más vertical o transversa. Ya con respecto al abordaje abdominal, bueno, se debe hacer una incisión hasta la vaina de los rectos mayores, debe haber una liberación de la grasa subcutánea y finalmente se va a exponer una banda de aponeurosis de 2 centímetros de ancho. Se van a poder separar los músculos rectos piramidales, se va a exponer la aponeurosis transversa y peritoneal y finalmente se va a disecar la grasa preperitoneal. Se tiene que abrir el peritoneo, se va a incidir superior e inferior hasta poder llegar arriba a la reflexión peritoneal con la vejiga. Ahora, en la incisión Fanny Steele, una de las cosas diferentes es que la incisión es al borde lateral de los músculos rectos. Vean, va a haber una disección superior e inferior y bueno, va a haber una separación de los músculos del rafe medio hasta el ombligo. En la incisión Maillard, a diferencia, es que es una incisión al borde lateral de los músculos rectos. Vean, aquí nada más lo único que se hacía era que se separan, por así decirlo. Maillard ya se cortan los músculos. Una incisión transversal de la vaina anterior del recto bilateral. La Czerny, bueno, va a ser una incisión al borde lateral de los músculos rectos, una incisión de la aponeurosis transversalmente y finalmente hay una separación del recto de la sínfisis del pubis. Entonces digamos que la diferencia va a ser esta avulsión, ¿ok? En ningún otro se hace la avulsión del recto hasta la Czerny. Bueno, depende cómo la repares. Sí podría tener un poco más de riesgo de hernias al hacer una avulsión, pero bueno, finalmente son músculos, tampoco no es la aponeurosis que es lo que te va a dar el riesgo de las hernias. Entonces, la diferencia entre la Joel-Cohen y la Misgap-Ladak. La Joel-Cohen, bueno, va a haber una disección del tejido subcutáneo a la mitad de la incisión de 3 centímetros y a partir de eso se va a hacer la avulsión con los dedos. La Misgap-Ladak, bueno, la aponeurosis se va a incidir transversalmente, es decir, se corta y se va a extender lateralmente con el bisturí. Va a haber una separación de los rectos con tracción con los dedos índices, entonces por lo tanto estos van a tener menor cantidad de sangrados, hematomas, etc. El peritoneo se va a abrir usando uno de los dedos y tracción caudal mediante una disección transversa. Se van a separar las capas de la pared abdominal con tracción lateral y finalmente va a haber un corte superficial de 1 centímetro en el peritoneo visceral que es superior a la vejiga. El peritoneo se va a rechazar inferiormente con dedos para poder separarlos, se va a realizar una histerotomía transversa y se va a extender lateralmente con dedos. Finalmente va a llegar la histerografía en un solo plano. El peritoneo visceral y parietal no se van a proximizar, va a haber una aponeurosis, se va a poder dar puntos continuos y finalmente los puntos en piel tienen que ser simples. Esa es la técnica, ¿ok? Con respecto a la histerotomía, es decir, cuando ustedes llegan al útero, puede ser vía vertical o una vez más transversa. Dentro de estas las vamos a dividir cuando están en cuerpo, cuando involucran segmento o bien cuando involucran las dos partes, tanto cuerpo como segmento. Entonces,
Es importante poder conocer la ubicación de la placenta y la posición del feto, porque a partir de eso vamos a poder ver si es fúndica o si tiene que ser segmentaria. Y en esto radica la importancia de, por ejemplo, si la placenta viene previa, si es una presentación pélvica, etc. Entonces, el tipo de incisión va a depender de varios factores: posición y tamaño del feto, ubicación de la placenta, si hay miomas, si existen miomas, por ejemplo, en segmento, bueno, no los podemos cortar porque va a haber una mayor cantidad de sangrado. Entonces, tendríamos que realizar una incisión fúndica. Y bien, si hay el desarrollo del segmento uterino inferior. Recuerden que en los embarazos pretérmino aún no está formado el segmento. La histerotomía más conocida es la KER, ¿ok? Vamos a ver qué ventajas tiene y cuáles son las desventajas. La KER se encuentra en un segmento y bueno, va a haber una incisión transversa a lo largo del segmento uterino inferior. Estas incisiones tienen menor sangrado, menor necesidad de la disección de la vejiga, va a tener una reaproximación más fácil, va a haber un menor riesgo de ruptura en los embarazos posteriores, prácticamente del 1 al 3%. Sin embargo, bueno, una de las desventajas es que no es fácil poder hacer una extensión lateral. Si la llegas a realizar, bueno, es más fácil que tengas un tipo de sangrado masivo porque se encuentran las arterias uterinas, va a haber riesgo de estas laceraciones. Y bueno, si ustedes necesitan hacer algún tipo de extensión, por ejemplo, en algún producto macrosómico o en algún embarazo múltiple, se tendría que hacer una extensión en forma de J o bien en forma de T. Aquí lo importante es que, bueno, sabemos que en el útero hay una pequeña dextrorotación, se hace la incisión transversal del peritoneo por arriba del borde de la vejiga, se tiene que disecar 2 centímetros y bueno, se hace la incisión transversa en el segmento inferior, 1 centímetro por debajo del borde superior del reflejo peritoneal. Vean cómo es la imagen una vez más. Y bueno, eso es lo que había dicho, qué tipo de ampliaciones está, la J o la T. Solamente se reservan, por ejemplo, una vez más, productos macrosómicos, embarazos múltiples. La histerotomía clásica, bueno, vean aquí la diferencia es que ya es vertical. 2, se encuentra arriba del segmento uterino inferior y puede alcanzar el fondo del útero. Prácticamente no se utiliza el día de hoy, a menos de que se sospeche, por ejemplo, algún tipo de placenta previa o inserción baja. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de una histerotomía clásica? Les estipulan que tiene que ser partos prematuros de 24 a 28 semanas. ¿Por qué? Porque hay menor riesgo de que lastimen la cabeza del bebé. Entonces, por lo tanto, hay menor riesgo de hemorragias parenquimatosas. 2, prematuros en presentación pélvica. 3, una placenta previa total. 4, una situación transversa dorso inferior. Esto es muy importante. Entonces, una de las indicaciones para realizar cesárea clásica es una situación transversa dorso inferior. Anótenlo bien porque eso les llegan a preguntar. Cuando hay algún tipo de mioma en el segmento o bien cuando hay una cesárea histerectomía. Las desventajas es que obviamente estas pacientes van a tener mayor adherencias, va a haber mayor pérdida sanguínea, va a ser muchísimo más difícil de poder repararlo y va a haber una mayor probabilidad de ruptura posterior, prácticamente del 5 al 10%. Entonces, estas pacientes tienen contraindicados los trabajos de parto. Si ustedes al interrogar o en el caso clínico les mencionan que tuvo una cesárea en las 24 o 28 semanas, tuvo un mioma en el segmento, etc., entonces ustedes saben que estas pacientes no les van a poder dar trabajo de parto. Hay una histerotomía que se llama Beck. Se encuentra segmento corporal. La incisión también va a ser vertical en el cuerpo uterino. Las indicaciones aquí van a ser prácticamente las mismas que una clásica: un embarazo pretérmino, un embarazo gemelar, una situación fetal transversa con dorso inferior, una presentación pélvica, una placenta previa que sea anterior, un anillo de retracción, histerografias corporales previas. Ahora, con respecto a la extracción, bueno, aquí es prácticamente se van a seguir los mismos mecanismos del trabajo de parto. Ustedes pueden colocar una mano para calzar al producto y hacen presión a nivel del fondo uterino. Entonces, lo que están haciendo ahí es para hacer la flexión. Habíamos dicho cuáles son los mecanismos de trabajo de parto.
encajamiento, y descenso va a ser con la presión en el fondo uterino. Entonces después sigue rotación interna, después rotación externa, extensión y expulsión. Bien, exactamente lo mismo, es como si fuera un trabajo de parto. Liberan el hombro anterior y finalmente el hombro posterior. En el alumbramiento se va a hacer exactamente lo mismo. Se tratan de liberar lo que es la placenta, las membranas. Se hace una revisión de que no queden restos placentarios, que es la principal causa de hemorragia obstétrica. Con respecto a la histerografía, es decir, al cierre del útero, bueno, es importante que se realice en 1 o 2 planos con un material de sutura absorbible. Lo recomendado es que sea del 0 o del 1. No hay diferencia entre el Vicryl o el catgut crómico. El cierre en un plano va a cuadriplicar el riesgo de ruptura uterina. Entonces, no deben de cerrarse en un solo plano. El primer plano es un surjete anclado, ¿recuerdan? El segundo plano es mediante un invaginante, que se conocen como los tipos Cushing. Hay otro invaginante que se llama Lembert, ¿ok? No hay diferencias entre el Cushing y el Lembert. Y finalmente el tercer plano se va a dar mediante un surjete. Si ustedes realizan el cierre de los 3 planos, entonces por lo tanto no va a haber mayor riesgo de ruptura uterina. Entonces también es importante que vean esto. En los casos clínicos mencionen si la paciente tuvo algún antecedente de alguna cesárea de urgencia, algún tipo de desprendimiento en el que sangró, etcétera, o fue una cesárea de urgencia. Entonces ustedes saben que este tipo de cesáreas tienen mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto van a tener alguna contraindicación para un trabajo de parto. Con respecto al cierre de la incisión clásica, bueno, vamos a saber que tiene que involucrar 3 cosas: el miometrio inferior, la porción media y finalmente la serosa. En el miometrio se pueden dar suturas continuas, es decir, surjete, o bien puntos simples. En la porción media, bueno, es importante dejar alrededor de 1 centímetro del miometrio exterior aún abierto. Y finalmente en la serosa es la que se dan los puntos en forma de béisbol. Con respecto al cierre de la pared abdominal, bueno, se tienen que revisar las correderas parietocólicas y fondo de saco posterior, y hay mucha controversia con respecto al cierre del peritoneo al músculo, porque dicen que hay una mayor respuesta inflamatoria sistémica. 2, aumentas la tasa de adherencias. Sin embargo, si se llegara a cerrar lo que es el músculo, el peritoneo, se recomienda que se cierre con puntos simples catgut crómico del 0 o catgut crómico del 1. Lo que se refiere a la aponeurosis, bueno, sabemos que se tienen que dar puntos separados o sutura continua. Lo más importante aquí es uno de los errores que seguramente en su internado vieron, que hacen surjetes anclados. Mencionan que los hacen anclados para tener una mayor fuerza tensil, pero bueno, esto va a inducir mayor isquemia, y les menciona la literatura que no está indicado dar un surjete anclado. Finalmente, el tejido celular subcutáneo solamente se debe de cerrar si es mayor a 2 centímetros. Vamos a hablar sobre la definición de cesárea electiva. Se va a considerar aquella cesárea, bueno, que es programada en ausencia de indicaciones maternas o fetales. Si han escuchado hablar, ¿no?, que es cesárea electiva. Esto no es una entidad clínica bien reconocida. Aquí lo importante que para poder realizar una cesárea electiva es que se confirme la madurez pulmonar antes de programar la cesárea. Normalmente se realiza en la semana 39. Si no la van a realizar en la semana 39, entonces sí deben de contar con estas pruebas de madurez pulmonar, o bien por lo menos haber contado con esquemas de madurez pulmonar. Y en eso radica que seguramente han visto algunas mercadotecnias que han estado saliendo los últimos 4 o 5 años con un corazón y el número 39, porque no se debe interrumpir antes de las 39 semanas. ¿Y esto por qué? Porque hay mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, que les había comentado igual que en el pretérmino. 2, taquipneas transitorias. 3, enterocolitis necrotizante. 4, sepsis. Estos síndromes de dificultad respiratoria van a tener algún tipo de ventilación mecánica. Puede haber encefalopatía hipóxica isquémica. Va a haber admisión a terapia intensiva y puede haber una clasificación de agua a los 5 minutos menor de 3.
Entonces, para poder realizar una cesárea electiva, entonces primero se debe validar que tenga una edad gestacional de 39 semanas. Para poder realizar esta validación de las 39 semanas, lo importante es contar con la fecha de última menstruación. Ese es uno. Dos, es que la fecha del que alcanza el fondo uterino de 20 centímetros, le tienes que sumar 19 centímetros. Es decir, ustedes a la semana, digamos, 19, miden el fondo uterino, tiene 20 centímetros. A partir de ese momento, ustedes tienen que esperar 19 semanas para hacer una cesárea electiva. Exactamente lo mismo. A partir del momento en que ustedes hagan una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal por Dobton, tienen que esperar 28 semanas. A partir de que ustedes hagan una auscultación con Pinar, tienen que esperar 19 semanas. Vamos con los casos clínicos. ¿Quedaron claros sobre los...? Realmente no vienen muchas preguntas de lo que es el trabajo de parto y cesárea. Entonces ya saben cómo se divide el trabajo de parto, cuáles son los mecanismos del trabajo de parto, cuáles son las fases, cuáles son las distocias, tanto en baja velocidad, de tensión, saben cuáles son las cesáreas, saben bien la guía de práctica clínica, cómo les mencionan cuáles son las indicaciones absolutas de cesárea, y bueno, nada más un poco de la técnica quirúrgica. ¿Quedó dudas de esto? Nada, lo único que tienen que saber de la inducción es de la escala de Bishop. O sea, les van a preguntar exactamente en los casos clínicos, les va a decir, esta paciente, a lo mejor la presentación está libre, tiene 10% de borramiento, tiene una dilatación de 2 centímetros, tiene una posición del cervix central, tiene membranas íntegras, ¿cuál sería la siguiente conducta? Entonces, si ustedes saben la escala de Bishop, entonces van a saber qué puntaje tiene y a partir de eso van a poder predecir si se va a poder dar un trabajo de parto o no. Por eso les puse la gráfica de la escala de Bishop. Apréndansela bien y recuerden que el punto de corte es 5 o 6. A partir de 5 o 6 puntos ustedes pueden predecir con éxito un trabajo de parto. Y ya. Menciona paciente de 15 años, primigesta, residente en zona rural del estado de Oaxaca, con un embarazo de 38 semanas por ultrasonido que se traspoló en la semana 28. Dice, fecha de última menstruación no confiable, sin controles prenatales y sin otros paraclínicos diferentes a la ecografía realizada. Consulta por cuadro clínico de 4 horas de evolución, de presentar inicio de actividad uterina, aproximadamente 2 contracciones cada 10 minutos de 45 segundos de duración, de moderada intensidad, asociada a salida del tapón mucoso sanguinoliento por vagina, con movimientos fetales presentes, sin otras pérdidas transvaginales. Los antecedentes gineco-obstétricos es una menarca de 13 años, una gesta 1, aborto 0, parto 0, sin método de planificación familiar, ciclos irregulares. A la exploración física es una paciente en buenas condiciones generales, afebril, no disnea, hemodinámicamente estable, frecuencia cardíaca de 74, frecuencia respiratoria de 16, una presión de 110/70, el abdomen tiene un útero grávido de 33 centímetros, con actividad uterina de 2 contracciones en 10 minutos de 40 segundos de duración de buena intensidad. La fetocardia de 135, que lo normal es de 110 a 160. Hay movimientos fetales presentes. La situación se encuentra longitudinal, la presentación cefálica, el dorso es derecho. Los genitales externos se encuentran sanos, el tacto vaginal es un cervix, así va a venir un cervix anterior, semiblando, una longitud de 1 centímetro, una dilatación de 2 centímetros, en presentación cefálica, una estación de -1, las membranas íntegras, una pelvis ginecoide y bueno, los externos se encuentran un edema de los miembros inferiores grado 1. Dice, ¿en qué periodo del trabajo de parto se encuentra? ¿En qué fase del trabajo de parto está? Fase latente, fase activa, periodo expulsivo o fase de aceleración inicial. Entonces, vamos por partes. ¿En qué periodo se encuentra? ¿El primero, segundo, tercero? En el primero, que habíamos dicho que era borramiento y dilatación. El segundo habíamos dicho que era expulsión. El tercero habíamos dicho que era alumbramiento. Del primer periodo habíamos dicho que existen 2 fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente a grandes rasgos es menos de 4 centímetros, fase activa es más de 4 centímetros. Entonces, en un principio ya vean,
les están diciendo que tiene una dilatación de 2 centímetros, entonces ya saben que están en una fase latente, ¿ok? Y bueno, recuerden que la fase activa es la que se divide en fase de aceleración, máxima pendiente o desaceleración. Entonces no hay duda aquí que la opción correcta es fase latente, ¿sí? Menos de 4, fase activa más de 4, periodo expulsivo es más de 10 y fase de aceleración inicial, bueno, esto sería en una fase activa, ¿sí? Este tipo de preguntas son las que van a venir, son preguntas fáciles. Dice, ¿en qué momento es menos probable hospitalizar a esta paciente? Dice, borramiento completo, dilatación de 2 centímetros, 2 o más contracciones en 10 minutos o ruptura de membranas. A partir de eso ya les había dicho que bueno, conforme aumenta el trabajo de parto, va progresando, va a haber mayor borramiento y dilatación, que esto es un proceso dinámico, ¿ok? El borramiento completo llega a suceder, obviamente, ¿en qué periodo? En el periodo expulsivo, ¿están de acuerdo? Les había dicho que el borramiento y dilatación, periodo expulsivo empieza desde que está 10 centímetros de dilatación, que está 100% borrado hasta que nazca el feto. Entonces dice, menos probable. Borramiento completo, pues no. Dilatación de 2 centímetros, esto sigue siendo una fase latente, ¿ok? 2 o más contracciones en 10 minutos, bueno, esto apenas está empezando con un prodromo de trabajo de parto. Ruptura de membranas, bueno, sin duda sí se tiene que hospitalizar. Entonces, aquí, ¿cuál sería la opción? 2 o más, aquí, ¿por qué no se puso? 2 o más contracciones en 10 minutos. ¿Quedó claro? Dice, mujer de 28 años de edad, soltera, con un embarazo de 37 semanas de gestación. Un antecedente ginecobstétrico es gesta 3, partos 2, aborto 0, cesárea 0. Tiene 3 parejas sexuales, inició la vida sexual a los 16 años, refiere control irregular de embarazo en centro de salud. Acude a urgencias por referir contracciones uterinas de intensidad leve que se presentan 2 a 3 en aproximadamente 30 minutos. La exploración física está orientada, consciente, cardiopulmonar sin compromiso. Abdomen globoso a expensas de producto único vivo, con un fondo uterino de 32 centímetros, una presentación cefálica, un dorso izquierdo, una frecuencia cardíaca fetal de 157. En genitales se observan vesículas en región vulvar, así como una úlcera del canal del parto dolorosa. Al tacto, ¿ustedes qué están pensando aquí cuando les mencionan vesículas en región vulvar, úlcera en canal del parto, que es dolor? Dígame, enfermedades dermatológicas, seguramente lo ven en sus clases de medicina interna, que se caracteriza por vesículas y que causan dolor. Herpes, ¿no? Entonces, estás hablando de que tiene un herpes activo. En la guía de práctica clínica les mencionaba eso, ¿no? Que era una indicación de cesárea. Dice, el tacto vaginal es un borramiento del 70%, una dilatación de 5 centímetros, está en el segundo plano de Hodge, resto sin alteraciones. Y aquí están los distractores, ¿no? Les están diciendo que en la escala de Bishop, esto es un Bishop favorable, ¿ok? Al interrogatorio nos refiere un cuadro similar en el tercer trimestre por el cual no recibe tratamiento específico y no especifica la causa. Dice, ¿cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir en esta paciente? Cesárea corporal, parto con inducción, parto con conducción o cesárea care. Entonces, la guía de práctica clínica, dentro de las indicaciones absolutas, les mencionaba que el herpes activo es uno de ellos, ¿ok? Esta paciente, sus lesiones vulvares son características del herpes. Ahora, aquí hay dos opciones. Uno dice cesárea corporal o cesárea care. Uno de esos es distractor. ¿Cuál de las dos cesáreas tiene menor morbimortalidad que les había dicho? La cesárea tipo care. La cesárea corporal solamente se va a reservar en pacientes, por ejemplo, con... La corporal es la que hemos dicho que es la clásica, que es a nivel del cuerpo, ¿ok? Que había dicho que estas incisiones tienen mayor riesgo de ruptura uterina en los embarazos posteriores. Estas rupturas se guardan en acretismo o en pretérminos. Recuerdan que les había dicho menos de 1500 gramos, etcétera, para tener menor riesgo de lesión a nivel parenquimatoso. Entonces aquí la opción es cesárea tipo care. ¿Dudas? Eso me quedé con la indicación
indicación menos que puede tener entonces la dilatación de 2 centímetros porque está en fase latente? Recuerda que puede haber, sí, aquí una de las cosas es que no todas las contracciones, recuerda que te había dicho que por ejemplo para que exista un trabajo de parto, ¿cuántas contracciones debe tener en 10 minutos? Deben de haber contracciones regulares, una contracción cada 2 minutos, es decir, por lo menos unas 4 o 5 contracciones en 10 minutos. Esta paciente apenas está teniendo contracciones 2 contracciones en 10 minutos. Estas contracciones quizás ni siquiera estén causando borramiento o dilatación. Esto es lo que se conoce como prodromos de trabajo de parto. Sí, es claro, o sea, en que exista dilatación de 2 centímetros es una fase latente apenas, y la guía de práctica clínica les menciona. Todas las fases latentes deben de mandarlas a su casa. Pero que tengan 2 contracciones en 10 minutos, quizás ni siquiera estén produciendo dilatación. Pero sí, es correcto lo que dices. Dentro de estas, la que es menos todavía es esto. La fase latente sería un distractor. La historia en pacientes como retraso en descenso, ahí se supone que debería haber un descenso, dependerá de qué nivel esté, pero cómo se regresa ese descenso para que salga el problema. Sí, normalmente se calza de lo que es el hombro. Nosotros lo calzamos del hombro y lo tratamos de traccionar. Y si no, con la ayuda de alguien, rechaza la presentación vía vaginal. O sea, el cirujano está realizando la histerectomía, lo calza del hombro y el ayudante rechaza la presentación. Eso es cuando ya se encuentran, por ejemplo, en un tercer plano y se detecta algún tipo de distosia. Y esos son los más difíciles. Mencionando lo que dice el compañero, entonces, este tipo de preguntas así como negativas, como doblemente negativas, en este tema en específico, lo que me baso más es en el borramiento y la dilatación. En este caso te vas a basar más en las contracciones porque ni siquiera te están mencionando. Recuerda que durante el embarazo, entre los cambios fisiológicos, pueden producir contracciones. Hay una cosa que se llama prodromos de trabajo de parto, y esto quiere decir que son contracciones irregulares. La mujer puede llegar, y ustedes seguramente lo vieron en su internado o en el servicio social, una paciente que llegó a tener una contracción cada 20 minutos, una contracción cada 10, una contracción cada 5, y de repente desaparecen esas contracciones y regresan en la noche otra vez, una contracción cada 15, una contracción cada 20, la revisan y ni siquiera tiene dilatación. Eso es el prodromos de trabajo de parto. Ya en el segundo sería esto, lo de la fase latente. La fase latente les van a mencionar con centímetros. Pero si les preguntan la primera vez, fíjense en las contracciones. Eso se está hablando de un prodromos de trabajo de parto. Recuerden, antes de que empiece el trabajo de parto. Si ya les pregunto, si no viene esta opción de las contracciones y nada más vienen estas 3 y otro distractor, sin duda alguna sí tendría que ser lo de la fase latente. Y la tienen que mandar a su casa, como dice la guía de práctica clínica. ¿La fase latente se considera prodromos? No, la fase latente es desde que, recuerda que dentro de lo que yo te puse, la gráfica decía desde que las contracciones son regulares. Fase latente es desde contracciones regulares hasta antes de los 4 centímetros. Eso es la fase latente. Las contracciones irregulares, como 2 en 10 minutos, eso es algo irregular, es un prodromos de trabajo de parto. Es lo que se llamaba como quiesencia uterina, que es apenas el reblandecimiento uterino, la distensibilidad. Pero estos son los casos que van a venir así. Vendrá un distractor hacia acaso, pero apréndanse bien cuáles son las indicaciones absolutas que les menciona la guía de práctica clínica de cesárea. Apréndanse bien la escala de Bishop, y con eso es más que suficiente. ¿Traen más casos clínicos? Es una pregunta que viene en el manual. Ajá. Es una paciente de 42 semanas de gestación que no ha tenido inicio de trabajo de parto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el factor más importante que busca para la toma de la decisión quirúrgica? Menciona clasificación placentaria, características del líquido amniótico, cantidad de líquido amniótico y características del cordón umbilical. Entonces, bueno, yo estaría entre clasificación placentaria y cantidad de líquido amniótico.
La placenta no nos va a decir nada, más bien ese líquido amniótico, así es. Recuerden que cuando vimos la fisiología del líquido amniótico les había comentado que al final del embarazo, ya cuando se den las 42 semanas o postérmino, hay una disminución importante del líquido amniótico que se puede malinterpretar con un oligohidramnios. Entonces en eso radica la importancia, normalmente se interrumpen por eso, por el líquido amniótico. ¿No hay dudas? Uy.